modifica constantemente, sobre todo ciertas células, y permiten que a lo largo del tiempo se desarrollen funciones en nuestro cuerpo. Pero para que cada una de esas células se multiplique dentro nuestro hay toda una maquinaria hermosa e incluso información finamente codificada. Es grandioso realmente cuando uno se da la oportunidad de estudiar la complejidad del ser humano. Tal vez los que han estudiado medicina o algo relacionado a las ciencias biológicas pueden dar fe de ello. Pero no solamente en lo minúsculo uno puede ver que la vida es hermosa, uno también puede ver que en el mundo hacia afuera, ¿no? Lo que tiene que ver con el sistema solar y cómo estos planetas giran alrededor del Sol, ¿no? Y todo está dictaminado por leyes físicas, entendibles hasta cierto punto y finamente calculados. Si tan solo la Tierra estuviera centímetros para un lado, o avanzara a una velocidad diferente, o tendría un poco menos de peso, no habría siquiera oportunidad de vida aquí en la Tierra. No solamente hay cosas bellas en lo que vamos explorando acerca de la creación, sino también en las cosas que trascienden tal vez a lo físico, material. Por ejemplo, el formar una familia, encontrar a alguien que te ama, que vela por ti, formar con él o ella una familia, ver la sonrisa de tus hijos y ver que tú tienes poder para impactar y enseñarle la vida a una persona. Un embarazo, los que han pasado por un embarazo, la experiencia del embarazo en una familia, ven lo complejo que es, ¿no? Cómo algo va creciendo poco a poco en el vientre de una mujer, va moviéndose, va reaccionando, y luego también cuando nace poder ver cómo va creciendo el bebé. La vida en muchas áreas es hermosa, pero a la vez, y si usted lee el libro de Eclesiastés, va a encontrar que es paradójica, es enigmática. Algo sucede con el mundo creado. En primer lugar, porque podemos andar errantes por la vida buscando tener plenitud en el corazón, viviendo en función de ellas. Podemos desvivirnos por el trabajo, buscar los logros profesionales más altos, ser exitosos, ganar más dinero para nuestra familia. Y a veces lo paradójico es que cuando lo buscamos, la terminamos descuidando. Podemos vivir por la familia y de pronto los hijos se van y ya no están. Y entonces, ¿por qué vivimos, no? O a veces los hijos pueden tener vidas totalmente independientes, ya no pueden vernos a diario, tal vez no llaman, y entonces toda la vida se puede descuadrar. Cuando uno sigue leyendo Eclesiastés va a encontrar que no hay cosa alguna en la tierra que puede satisfacer nuestro corazón. Dinero, sexo, romance, un gran trabajo, un trabajo exitoso, logros. No hay nada que pueda satisfacer nuestro corazón. Y entonces hay cosas bellas, pero a la vez no llenan el corazón. También uno se da cuenta que la muerte nos depara a todos el mismo final. Todos vamos a morir. No importa cuánto hayamos trabajado o cuán útil fue nuestra vida, todos morimos. Y nos depara el mismo destino que una persona que desperdició su vida por completo. Podemos pasar toda nuestra vida trabajando por una empresa, pero ¿qué asegura que el que sigue después de nosotros la cuidará como lo hicimos? A veces pasa lo contrario y se echa a perder el trabajo. No tenemos control en la vida. En las cosas de la tierra podemos trabajar duro por ellas, pero de pronto algo cambia en la tierra y las empresas se pueden echar a perder. Habíamos planificado un día hermoso y de pronto alguien nos falla o nosotros nos enfermamos. Y entonces realmente hay un golpe fuerte de realidad. Si bien la vida es hermosa, cuando dejamos de lado a Dios se vuelve enigmática y absurda.
Ese es el mensaje del libro de Eclesiastés. Y les había comenzado diciendo de lo hermoso, de lo complejo que puede ser el ser humano y la forma en cómo las células se multiplican, que continuamos creciendo, aunque algunos crecemos, ¿no?, en ancho, no tanto ya en alto. Pero esto es importante, que incluso en estas multiplicaciones pueden ocurrir las enfermedades, ¿no? Aún en lo complejo del ser humano, el cuerpo humano se enferma, adolece, tiene ausencias, tiene déficit de ciertas cosas y eso nos enferma. A veces son originadas por cosas que están afuera y que ingresan a nuestro cuerpo. A veces simplemente nuestro cuerpo se ataca a sí mismo. A veces es un error en los genes, en esta multiplicación, y una célula empieza a crecer más que la otra y a un ritmo más fuerte y de pronto se le llama cáncer. Entonces, efectivamente, la vida es hermosa, pero también desastrosa. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es bella y también es dolorosa? ¿Por qué a veces tiene sentido y quisiéramos que nunca acabe, pero luego la realidad nos toca la puerta y efectivamente se acaba? Y es que hay un problema en estos momentos con la creación, con nosotros. Y la Biblia lo llama condición espiritual pecaminosa. Ahorita, en estos momentos, nuestra vida, nuestros cuerpos están afectados por el pecado, por nuestro pecado, y nuestro pecado ha afectado a la creación. Y estamos entonces en una etapa en donde el pecado ha afectado esta experiencia que llamamos vida. Cuando vamos a la Biblia, encontramos entonces que hay una solución, que Dios plantea un rehacer las cosas, un momento en donde Él va a hacer todas las cosas nuevas. Y Él comienza este plan enviando a un Salvador, que es Jesús, Jesucristo o el Cristo, ¿no? Estas palabras para mí son intercambiables: Cristo, Jesús, Jesucristo, Mesías. Y entonces, hemos estado hablando estos domingos acerca de Él, porque es el mensaje central de toda la Biblia. Las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de Jesucristo salva. Y sabemos también, y está en el letrero que está en la fachada de nuestra iglesia, en esas letritas, ¿no?, que también nosotros creemos como iglesia que Jesucristo santifica. Es decir, que no nos abandona una vez que nos salva, sino que está comprometido a transformar nuestra vida cada vez una vida que agrade más a Dios. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de una declaración de fe que nosotros como iglesia creemos a la luz de la palabra, que es Jesucristo sana. Entonces, para eso yo quisiera dirigirme a Isaías 53, 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6 dice esto hablando de Jesús: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces, en base a este pasaje y muchos otros más, podemos nosotros decir que la declaración de fe, Cristo sana, tiene abundante fundamento bíblico. Miren, ahorita hemos leído acerca de Jesús, que Él iba a producir una curación, una sanidad en nosotros. Aquí en este pasaje podemos interpretar varias cosas. Podemos interpretar en un sentido espiritual, es decir, que Dios nos sana del pecado, aunque también podríamos interpretarlo en un sentido físico, que Dios sana las enfermedades que tenemos.
Pero yo quisiera hacer una revisión rápida, así, veloz, de algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a Mateo 18. Mateo 8, perdón. Mateo 8. Mateo 8 dice así, si no lo pueden buscar rápido, me escuchan. Mateo 8:14 dice así. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó, ¿qué dice? A todos los enfermos. Versículo 17 es muy clave. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que efectivamente sí, el Mesías vino para sanar físicamente a las personas y lo hizo en el pasado. Pero solamente en el pasado, allí se trunca su operación sanadora, la operación sanadora de Cristo. Y ahora yo quiero invitarte a que podamos abrir la palabra en Marcos 16:17. Marcos 16:17 dice así. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, que la acción sanadora de Cristo seguía o continuaba por medio de sus discípulos. Si nosotros seguimos estudiando la palabra del Señor, vamos a llegar, por ejemplo, a Santiago 5. Vamos a Santiago 5. Santiago 5, versículos 14 y 16, ya este llamado es totalmente diferente. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, no se truncó la acción sanadora de Cristo cuando Él ascendió a los cielos, sino que continúa a través de sus discípulos, y ahora lo leemos en Santiago, es decir, que continúa ya en iglesias consolidadas. Así que hay suficiente fundamento bíblico para decir Cristo sana. Y a eso me refiero, no Cristo sanó o Cristo sanará, sino Cristo sana, tiempo presente, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Así que es necesario también decir, adicional a esta declaración de fe que Cristo sana, que también cuando uno estudia la Biblia encuentra que hombres de fe sufrieron enfermedades y no fueron sanados. Porque si hasta acá nomás dejáramos la prédica, pues Señor, tú sanarás todo lo que te pidamos, ¿no? Pero si uno estudia y continúa estudiando la palabra, va a encontrar que hubieron hombres de fe registrados bíblicamente y no, a pesar de que oraron, no fueron sanados. Yo solo quisiera centrarme en uno, aunque hay varios. Si usted tiene la oportunidad de escuchar la prédica de las 7 de la mañana, se dan más ejemplos, ¿está bien? Pero vamos a 2 Corintios 12, del 7 al 9. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Era una enfermedad física que tenía Pablo. Él lo llamaba aguijón de la carne. Versículo 8, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces rogó. Versículo 9, Dios, ¿no? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué estaba sucediendo con Pablo? Tenía una enfermedad, sufría, oró al Señor y el Señor no lo sanó. Le dio otra respuesta diferente a la sanidad. Entonces, no solamente Pablo, está por ejemplo la vida de Job, que tal vez usted la conoce, un hombre que sufrió llagas en todo su cuerpo durante mucho tiempo en su vida y luego fue sano, pero también le tocó sufrir. Podemos ir más allá si estudiamos la historia de los cristianos durante el tiempo, ¿no? ¿Cuántos misioneros perecieron cuando iniciaron la aventura bíblica de llevar el Evangelio a ciertas zonas desconocidas? Y más allá aún, nuestro mismo Señor Jesús. Porque si nosotros leemos Isaías, el versículo que leímos al principio, dice, ciertamente llevó Él, nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que, cuando nosotros nos acercamos a esta ordenanza, tenemos que hacerlo equilibradamente, sabiendo que Dios tiene totalmente el poder para sanar hoy, pero que Él se reserva en su voluntad y en sus planes a quién le ejecuta esa sanidad. Ahora, la indicación bíblica es que nosotros en fe oremos por sanidad, porque también nuestra personalidad nos lleve a no querer orar nunca por eso, porque bueno, el Señor hará y Él se encargará, ¿no? Pero el mandato bíblico es orar por Él, por sanidad. Pero no necesariamente el Señor nos hará caso, cumplirá el deseo de nuestra oración. Vamos a leer nuevamente Santiago 5, 14, 16 para decir algunas cosas importantes. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, yo quisiera ahora describir rápidamente, ¿no?, cómo debemos acercarnos a esta verdad de que Cristo sana. En primer lugar, es que Él nos ha administrado una ordenanza. Si se dan cuenta, si alguien está enfermo entre nosotros, pues hay que orar por él. Llamen a los ancianos y oremos por él. Si nosotros leemos esa porción de la palabra de Santiago, no solamente estos versículos que hemos leído, sino todo el capítulo 5, vamos a encontrar que el tema central es la oración. Usted va a encontrar que se repite la palabra oración, más allá de la enfermedad o hacerlo por sanidad, varias veces. La palabra oración se repite, o el verbo orar. Así que el tema central realmente no es la sanidad, sino es la comunión con el Señor. Y tenemos que entender también que la oración no es una forma de automática, como si yo fuera una máquina en donde yo voy a recibir todo lo que se me cumple. La oración y su principal objetivo es tener comunión con el Señor. Y yo encontrarme con ese Dios todopoderoso, entender sus planes y doblegarme ante Él. Dios no es una máquina expendedora de dulces donde yo solamente le pido y Él hace. Él es Dios, todopoderoso, soberano. Así que esto de ya no nos corrige, ¿no?, en una, a la yugular, ¿no? Porque no está bien entonces exigirle a Dios sanidad. Hay otros lugares donde hay que declararle a Dios, ¿no? Lamentablemente otras iglesias que enseñan que yo tengo que arrebatar o declarar o exigirle a Dios o reclamar sus promesas, ¿no? Pero no es así, porque el trasfondo antes de la oración de sanidad es la oración, mi búsqueda
de encontrarme con ese Dios todopoderoso. Pero no solamente eso, sino que la ordenanza de la oración por sanidad y creer que Cristo sana está regulada por su carácter. Dios es soberano, es sabio y Él actúa en base a sus planes y a sus propósitos. Mis planes son inferiores y a veces yo voy a actuar en base a esos planes inferiores, pero cuando yo me acerco a Él y oro, me estoy acercando a alguien supremo. Y entonces, cuando yo le pido, tiene que ser con humildad y sabiendo que Él hará, no necesariamente la sanidad, pero Él hará cosas mejores. Es necesario también decir que Él mismo nos dice que debemos orar por sanidad. Porque aquí algunos tal vez por su personalidad, su forma de pensar, pues entonces ya para qué voy a orar, ¿no? Por sanidad. Pero el Dios Todopoderoso, soberano, que tiene sus planes supremos, nos dice: ora por sanidad. ¿Hay alguno enfermo entre nosotros? Ora, porque es lógico si creemos que Cristo sana. No que Cristo sanó o que Cristo sanará, que Cristo sana todo el tiempo. ¿Cuál es mi responsabilidad ante esta verdad de que Cristo sana y la ordenanza que hemos encontrado en Santiago sobre orar por la sanidad? Y es que, en primer lugar, yo tengo que ir con un corazón preparado, consciente de a quién me dirijo. Bueno, eso yo lo mencioné hace un momento. Pero también yo tengo que ejercer fe. Básicamente, cuando Santiago dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, está diciendo que si oro y Dios sana, es porque hubo fe. Pero lo que también está diciendo es que si yo oro y Dios no sana, puede ser de que no hubo fe. A veces ni siquiera oramos. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, entonces vamos a buscarlo continuamente. La fe, la cantidad de fe que nosotros tengamos en Dios es directamente proporcional al tiempo que yo paso en su presencia, buscándole, comunicándome con Él, teniendo una relación con Él. Entonces, también lo que puede ocurrir es que si yo oro y Dios no sana, es que los planes de Dios fueron otros. Existe también por ahí, en nuestra ciudad, la enseñanza de que si yo oro y no se sana o no ocurre, es porque yo estoy mal, estoy en pecado, necesariamente no tuve fe en esa oración. Y no es así. Pero esa parte de Santiago y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, tiene que ver con buscar, manifestar mi fe en el Señor, orando incluso por los enfermos, más allá de la respuesta del Señor. En el versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y lo que ahí nos está diciendo es que existen periodos de enfermedad que son debido a pecados. Vuelvo a decir y aclarar, no toda enfermedad se origina en el pecado. Y ese es uno de los mensajes de Job, por ejemplo. Job enfermó y nunca comprendió qué es lo que había detrás de toda esa historia, de su historia. Solamente de manera, el narrador, ¿no?, nos describe que algo estaba pasando entre Dios y Satanás, y su debate y su discusión, ¿no? Pero Job no vio esa faceta. Así que no necesariamente los periodos de enfermedad son por pecado, pero algunos sí. Y es necesario entonces arrepentirnos, confesar nuestro pecado y luego orar por sanidad, y Dios puede efectuarlo. Por último, dice: llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué significaba ungir con aceite en el Antiguo Testamento? Era separar a esta persona porque iba a tener un pacto especial con Dios, un tiempo especial con Dios, una comunión especial con Dios. ¿Y cómo debemos interpretar entonces el ungir aceite en base a este pasaje de Santiago? Eso significa de que cuando una persona está enferma y busca a los ancianos y vamos a orar por él,
Vamos, sí, a orar por la sanidad de esa persona, pero también con ese aceite estamos diciendo, el Señor está a cargo. Y Dios tratará tu vida. Dios tratará tu vida. Sea que Dios te sane, sea que Dios no te sane, estamos juntos orando por esto. Y Dios se hará cargo del desenlace. Los resultados de esa oración por sanidad se deberán y corresponderán a la voluntad y soberanía de Dios. Entonces, por último, es interesante que cuando usamos el tiempo presente en la palabra Cristo sana, en la frase Cristo sana, en la oración Cristo sana en realidad, no estamos eliminando el futuro. Estamos diciendo que lo hace todo el tiempo. Y eso implica también el futuro. Y entonces hay que entender algo importante. A veces nosotros podemos pedir sanidad por la enfermedad de hoy, pero debemos entender que a veces Dios nos lo concederá o a veces no. Pero lo que sí está 100% garantizado, es que Dios en un momento particular de nuestras vidas en el futuro sanará por completo nuestro cuerpo, alma y espíritu. Quisiera leer con ustedes Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4, hablando acerca del futuro, un momento en donde tendremos nuevos cuerpos, dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de sus santos, de los que creyeron en Jesús. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es seguro que Cristo efectuará una sanidad total de nuestros cuerpos en el futuro. Es seguro. Tal vez hoy Dios no nos concede la sanidad en el cuerpo que tenemos, este dolor de espalda, esta enfermedad autoinmune, este dolor en alguna parte de nuestro cuerpo, este cansancio que podemos tener, aunque también lo puede hacer, hemos aprendido eso. Pero lo que sí es seguro es que habrá un tiempo en donde Dios nos dará totalmente cuerpos nuevos y estaremos en su presencia. Definitivamente seremos sanados. Y así, y de esta manera brilla de manera definitiva Cristo sana. Pero no solamente eso, hermanos, sino que Cristo también, por eso comenzamos esta serie de los domingos diciendo que Cristo salva, porque también Cristo sana el alma y el espíritu. Y es necesario